Hoy quiero hablar acerca de esta pregunta. ¿Es necesario que sirva en la iglesia, pastor? Porque ya ve que de pronto tenemos esas dudas. O sea, pastor, y algunos me salen bien bíblicos. ¿Es bíblico servir, pastor? ¿Tengo yo que servir, pastor? Y otros, peor, como decía mi abuelita, peor, pastor, yo diezmo y ofrendo para no servir. Déjeme decirle algo, si usted tiene ese pensamiento, usted está equivocado. ¿Por qué? Ofrendas y diezmos es algo que Dios dice que nada tiene que ver con mi corazón para servir. Eso es aparte. Entonces, va otra vez la pregunta. ¿Es necesario que? Es más, por eso me vine así, vestido, con toda la intención. Y ahorita van a saber por qué. Porque quiero enseñarle a la iglesia lo importante que es esto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Job 36:11. Y me impresionó esta palabra. Si oyeren y les sirvieren. Escuche, ¿si qué? Les quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera practicas la palabra de Dios? Sí, haciéndola, pero para hacerla, ¿qué hay que hacer? Es que la palabra de Dios se traduce en servir. Por eso hay dos palabras bien importantes ahí. Si oyeren y. Porque si no haces lo que Dios te pide, que es servir, de nada sirve que escuches. Entonces, escuche, porque se va a poner interesante esta enseñanza. Si oyeres y les sirvieres, acabarán sus días en bienestar. Y no está hablando de la tarjeta. Tus días acabarán y sus años. Entonces, va. Nosotros tenemos un pensamiento equivocado de que servir, ay, eso es para. Pero la verdad es que la Biblia eleva el concepto de servicio muy alto. Ay, otra vez, abogado. La Biblia eleva el concepto de servir muy alto. Y mientras desarrollo el sermón, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor lo hace ahora. Escuche, la palabra servir traducida viene de la palabra diaconeo. ¿De cuál palabra viene? ¿Qué quiere decir? Asistente. ¿Qué hace un asistente? Ay, no me digan que no sabe. ¿Qué se le ofrece? Es más, ahí le va. ¿Sabía usted que, a ver si saben la Biblia, el siervo de Moisés? Josué. Hermano, léanle más. El siervo de Josué, Josué era un asistente. Porque la Biblia dice que le servía. Josué, servidor de Moisés. ¡Wow! Eso quiere decir que era un asistente. ¿Qué más? Cuando usted es el anfitrión de algo, ¿qué hace? Atiende a las personas. Pero ahí va la última. Por eso me vine así. ¿La hago o no lo hago? ¿Me contrata para sus eventos o no? Nomás que este mesero es caro, ¿Qué es? Otra vez, ¿qué es? ¿Para qué se ponen sus moños? ¿Qué es? Literal. Es más, la Biblia dice en Hechos 6 o 7, no recuerdo, que los apóstoles servían las mesas. Hacían labor de servir. ¿Por qué? Porque esto es algo bien impresionante. Y es más, Lucas 22:47. Dos de ustedes súbanse y se sientan ahí. Escuchen lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería. Otra vez, sobre quién de ellos sería. Todos queremos luchar por ser el mayor, el primero, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, en el corazón de Cristo no es así. Escuche, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que. Ahí va. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor?
En el mundo real, ¿cuál es el mayor? Cuando usted llega a un restaurante, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor en el mundo real? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está pagando, porque va a pagar por eso en el mundo se le considera que ellos son grandes, pero yo soy humilde. Pero en el reino de Dios Jesús dijo, ustedes lo consideran así, pero yo, el Señor, el que va a pagar por sus pecados, el que va a pagar por sus vidas, les estoy sirviendo. Qué revelación tan grande, porque Jesús lo dijo. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, el que va a pagar su deuda, el que va a pagar por sus pecados, el Hijo de Dios, el dueño del mundo, el Rey del universo, estoy entre ustedes como el que sirve. No estoy como el que manda, estoy como el que sirve. Entonces, qué grande enseñanza es el servicio. Cuando muchos lo desprecian, Dios lo eleva. Porque el concepto humano es, no, pastor, no, peor. Gracias, muchachos. Peor. Cuando alcanzas un nivel, no, pastor, no. Yo antes barría, pastor. Ahora, no, eso ya le toca. Si tú pierdes los pies del piso, tú vas a perderte la oportunidad de que Dios te siga usando. Nadie podemos perder los pies del piso. ¿Por qué, pastor? Porque lo que hicimos nos llevó a donde estamos. Y no puedes dejar de practicar lo que te bendice. No, otra vez le estoy enseñando algo poderoso y ustedes, amén. Yo sé que se les antoja un atole. Yo sé que se les antoja un champurrado como mi esposa. Ahorita que nos vayamos podemos llegar a Los Salinas o que me compres 1 litro de champurrado. Yo sé. Pero qué impresionante es el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo es, no importa. Por eso, ahí les vamos a adelantar un poquito. Por eso yo estoy en contra de aquellos predicadores que Dios usa y que necesitan ir a un hotel 5 estrellas. No pierdas el piso. Lo que Dios te dio es para seguir bendiciendo aún a las iglesias humildes. Porque es triste que Dios te use y que las iglesias pequeñas no puedan disfrutar de lo que Dios hace a través de tu vida. Y puje para que. Porque lo ideal es que si Dios te está usando, también acuérdate de las iglesias pequeñas y bendícelas, porque ese es el corazón de Dios. Entonces, va. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo estoy contigo como el que, si yo, el dueño de todo, te sirvo, ¿por qué tú no lo vas a hacer? No, dile al que está a tu lado, ¿para qué venías, hermano? Te hubieras quedado enredado en el cobertor, pero ya no se puede. ¿Alguien está poniendo atención? O sea, Dios dice, si yo, el dueño de todo, vine y te di mi vida por ti, ejemplos he dado. Y todos queremos el ejemplo de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Todos queremos el ejemplo de libertar cautivos. Todos queremos el ejemplo de ser profeta. Pero nadie quiere el deseo de servir. ¿Y qué será más poderoso? Hacer lo que Dios te llamó a hacer, pero sin dejar de servir. Porque el servicio nos mantiene los pies en la tierra, que es algo importantísimo. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes. Aunque soy el dueño de todo, estoy como si no tuviera nada. Dispuesto. Un discípulo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él dijo, piénsale. ¿Por qué? Las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Wow, qué poderoso. Por eso es importante entender el concepto del servicio. Por eso va la pregunta: ¿yo debo de servir dentro de la iglesia? ¿Debo de involucrarme en el servicio a Dios? Por eso, escuche, la prioridad mía no es enseñar a una persona a ser líder, a liderear a las personas, a mandar. Lo que yo debo de enseñarle a las personas es servir, porque para eso nos llamó el Señor. Ahí va otra vez. Mi compromiso no debe de ser enseñar a las personas a: ahora tengo un puesto, ahora usted hace esto y hace aquello, ya, porque yo digo. No, yo debo de enseñarte a servir, porque el corazón de Dios es que enseñemos a servir. Ese es el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiarnos el chip. ¿Por qué? Porque todos buscan, escúcheme, todos buscamos una posición en la iglesia. Y pensamos que volver a nuestros orígenes es malo. Por ejemplo, si yo me pusiera mis moños como pastor: no, yo ya no hago electricidad, ya no hago plomería, ya no hago albañilería. No, que lo haga otro, yo ya soy pastor. Perdería la oportunidad de lo que Dios me llamó. Ahí le va. Antes de ser pastor, soy siervo. Hay un título que jamás se me va a quitar, porque algún día no seré pastor. No se alegre, falta mucho. Algún día quizás no podré, pero seguiré siendo siervo. Ese es un título que jamás debemos de perder. Por eso la prioridad no es enseñar a una persona a ser líder. La prioridad es enseñarle a servir, porque es lo que empezamos a desarrollar en el corazón. Por eso la idea de Dios es servir a los demás. La idea de Dios, lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Dios quiere de nuestro corazón. Y si me ayudan allá atrás cuando no cambia, ¿sí? Lo que Dios quiere es que aprendamos a que no, regrésale. Dios mío, gracias. Si estuvieras atento a la predicación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sirvamos a los. El deseo de Dios es ese, que siempre nuestro corazón esté dispuesto a servir. Por eso es importante esto, entender el deseo y el corazón de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versos 5 al 8. Así nosotros, siendo... Hermanos, prendan los climas aunque sea aire, porque se va a poner feo ahorita aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con... El Señor está diciendo: a ver, tú tienes que aprender a servir. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien trabajara en la iglesia, que la iglesia le pagara, trabaja sus 8 horas, y luego hay algo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia tiene que hacer, no sé, un evento. Por ejemplo, hermanos, el sábado a las 4 de la tarde vamos a limpiar el terreno. Pero resulta que la persona sale a las 12 a la que le pagamos. Pastor, yo ya hice en la iglesia. No, chiquito, te pagué. No confundas tu servicio con tu sueldo. Otra vez. Nada tiene que ver el tiempo que yo te pago con tu corazón para servir. Y ahí es donde mucha gente dice: no, pastor, yo ya estuve todo el día en la iglesia. Sí, estuviste porque te pagaron. ¿Y dónde está tu corazón de servidor? Tú tienes que demostrar el servicio a Dios de tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Ese tiempo te lo pagan. Pero el tiempo que no te pagan es: Señor, aún parte de mi tiempo yo te lo
dedico a ti porque es necesario. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a servir a Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos pide servir? Y aquí se va a poner un poquito complicada la cosa. ¿Por qué? Ahí va. ¿Por qué? Porque reflejamos a Cristo. Todo aquel que sirve. La idea de Dios, cuando Él nos lleva a que nosotros sirvamos, es reflejar a Cristo. Y vamos a ver, Filipenses capítulo 2, 5 al 8, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: tengan unos con otros la misma. No, dígalo. Wow. Escuchen lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia de Filipo. Tengan unos con otros la misma manera de pensar propia de quien está. Todos los que estamos unidos a Cristo servimos. Ahora, ¿por qué? Porque el texto que leíamos era que somos un cuerpo. Entonces, escuchen lo que Dios está hablando. Tengan unos con otros la misma manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. ¿Y de quién es esa manera de pensar? ¿Quién nos inculca esa manera de pensar? Cristo. Tengan ustedes la misma manera de pensar a todos aquellos que están unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo piensa de esa manera. Si tú estás unido a Cristo, tienes que pensar como Él, porque no pueden andar dos juntos en el camino si no están de acuerdo. Entonces, lo que Dios está diciendo, lo que Cristo dice: todos aquellos que se unen es porque piensan como yo. Wow. Entonces en Cristo no hay dos pensamientos, tres pensamientos, cuatro pensamientos, solo hay un pensamiento. Tengan unos con otros las maneras de pensar propia de quien está unido a Cristo, el cual, escuche, aunque existía con el mismo ser de Dios. En otras palabras, él no debió de haber venido a ¿qué? Él debió de haber venido ¿a qué? ¿Sí o no? Él no debió venir Él debió venir a que le. Por eso Cristo dice: ustedes deben de tener ese mismo modo de pensar. No ser el que se sienta a la mesa, sino el que le sirve a los que se sientan a la mesa. Qué interesante es eso. Escuche, sigo leyendo. El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, es decir, era Dios mismo, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza. Wow. Y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Escuche, y presentándose como un hombre. Después de esa condición, porque siendo Dios se hizo hombre, y como hombre, la Biblia dice, se humilló, porque pudo ser un hombre poderoso. Pudo haber escogido nacer en el palacio de Herodes. Pudo haber escogido nacer en un palacio, pero nació en un pesebre. ¿Por qué? Porque Él así mismo, haciéndose. Ahí va, entonces, hay que aclarar algo. El que sirve, ¿qué es? No, aquí lo traía atorado aquí. El que sirve, ¿qué es? Obediente. ¿Obediente a qué? A la manera de pensar de Cristo. No a la de este pastor que te dice: hermano, sí, ay, ¿cómo pone gorro el pastor? Es que te estoy diciendo, si estás unido a Cristo, tienes que pensar como Él. Otra vez, si estás unido a Cristo, tienes que pensar como Él. Por eso se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y hasta la muerte en la cruz. Es decir, desde su nacimiento hasta su muerte fue un siervo.
La Biblia dice que un día se le fueron las multitudes porque querían hacerlo, pero él no quiso. Yo no vine a eso, porque si quiero eso pierdo el propósito. A veces, voy a decir algo fuerte, a veces Dios no nos usa, no porque no quiera, sino porque podemos perder el piso. Y perder el piso es malo. No, otra vez. Perder el piso es malo. Malísimo. Porque nos olvidamos de lo que nos llevó allá. Y si te llevó allá, nunca te olvides de lo que te llevó. ¿Qué te llevó? La humildad. ¿Alguien está comprendiendo? Por eso Jesús dijo, a ver, momento. Yo, si hubiera querido, hubiera nacido en un palacio, hubiera venido a que me sirviera. Pero yo les puse un ejemplo. Yo vine para servir, no para ser servido. Por eso es algo importante cuando Dios habla a nuestro corazón, es que Él quiere que empecemos a reflejar a Cristo, que nuestra manera de servir tengamos el pensamiento que tuvo Cristo. Yo vine para servir. ¿Dónde, pastor? Donde sea, donde se ocupe. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Por eso el servicio es una expresión de mi deseo por imitarlo a Él. Cuando yo sirvo, lo único que estoy haciendo es expresar un deseo que a veces lo hago mal, a veces no me salen las cosas, a veces me enojo por lo que me hacen en el servicio, pero no renuncio. ¿Por qué? Porque es mi deseo imitar a Cristo. ¿Cristo tuvo ocasiones de enojarse? ¿Cristo tuvo ocasiones de aventar todo? ¿Y por qué no lo hizo? Porque Él decidió ser un siervo hasta la muerte. Sí, a veces nos hace algo alguien y ya no sirvo, ya no sirvo. Quiero decirte algo, cuando pasa eso en tu vida, te dejaste de parecer a Cristo. Y estás dejando que la imagen de Dios deje de ser revelada en tu vida. Por eso uno debe de aprender a servir en cualquier circunstancia de la vida. Uno necesita aprender eso, porque el servicio es una expresión de mi deseo por imitarlo a Él. Miren lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino. Dígalo. Como el Hijo del Hombre no vino sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el mayor ejemplo de Dios y el reflejo de Cristo en nuestra vida no es cuánta lengua hablo, no es cuánta profecía digo, es cuánto sirvo. Otra vez, porque así como que, ay, pastor, ahí va. ¿O qué no dijo 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y la mayor expresión de Dios no es si hablo en lenguas, si tengo profecía, si sano enfermos, limpio leprosos. La mayor expresión de Dios es el servicio. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Me encanta lo que dice Pablo en la carta a los Romanos 2:13 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace. ¿Qué implicaba obedecer la ley? ¿Qué implicaba obedecer la ley? Servir. Sí. La ley implicaba que todo lo que yo digo, lo haces. Otra vez, porque algunos están así como que cascabeleando como un carro que le está fallando el carburador. Ahí va otra vez. Servir es obedecer. Y yo obedezco lo que Dios me pide que yo haga. ¿Por qué? Porque es mejor aquel que no solamente oye,
sino que sirve y hace lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque eso es tratar de imitar a Cristo en todo lo que Él nos pide. Por eso el hacedor de la palabra es aquel que sirve. Sí, es aquel que sirve. ¿Cuántos han llegado cansados para servir? ¿Cuántos han venido con hambre para servir? Sí. ¿Cuántos han venido sin ganas? Porque claro que hemos venido a veces sin ganas. Ay, pastor, ¿es malo venir sin ganas? No, es malo no venir. Porque a veces hemos venido sin ganas. Es más, a veces hemos venido sin ganas de aguantar a nadie. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque yo venzo esas ganas por parecerme a Cristo. ¿Alguien está comprendiendo esto? Por eso la importancia de querer parecernos al Señor. Mire lo que dice Hebreos, y esto está interesante. Hebreos 12:28. Póngame atención en esto. Escucha. Así que, recibiendo nosotros ¿qué? No, dígalo. Recibiendo nosotros ¿qué? ¿Un reino qué? Un reino que no se mueve. A ver, ¿qué estamos recibiendo? Y el reino no es poder. El reino es: te estoy dando un reino inconmovible. Escuche, tengamos y mediante qué? Sirvamos, y mediante ella sirvamos, agradándole con temor. Porque cuando yo sirvo a alguien que critica mi servicio, yo agrado a Dios. Aunque yo sirvo a una persona física, mi corazón sirve a Dios. Por eso la Biblia dice: recibiste un reino inconmovible. Por eso tú debes de servir a Dios. ¿Con qué? Porque solo los que tienen gratitud sirven. Sirve con gratitud y temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Entonces Dios dice: te he dado un reino inconmovible. No, pastor, es que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pastor. Sí. Y ese sacerdote, ese linaje escogido, ese real sacerdocio fue diseñado para servir. Porque usted sabía que el sacerdote está para servir. Estoy hablando del sacerdote espiritual. ¿Está usted entendiendo que el profeta está para servir? ¿Está usted entendiendo que los pastores estamos para servir? Entonces, el reino inconmovible ¿es para qué? Para servir. Por eso la iglesia tiene que entender la importancia de que Dios nos llamó a servir. Es la manera en que Dios quiere reflejar su carácter en nuestra vida. La segunda cosa que hace el servir. La primera, ¿cuál dijimos que era? Si no me la dicen, la repito. Ándele, no que no. La segunda. Nos moldea el carácter. Si usted quiere dejar de ser corajudo, preocupón, angustioso, sirva. Si usted tiene problemas con el orgullo, sirva. Porque la verdad, el servicio rompe el orgullo. Otra vez, el servicio rompe el orgullo. Yo, pastor, yo soy licenciado, hablo 2 idiomas, pastor. En el reino de Dios, usted es un siervo. Se le respeta, claro. Pero de la puerta para allá, usted es licenciado, abogado, catedrático, 5 idiomas, lo cual lo felicito. Pero de la puerta para acá, usted es un siervo. No, sonríale al licenciado que tiene al lado. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Nos moldea el carácter. Servir a Dios nos moldea el carácter. Por eso es importante que el cristiano sirva. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería. Es que las disputas son esas. ¿Quién gana?
no quién se dobla. Yo les he dicho que los mayores problemas en el matrimonio es porque cuando discuten alguien quiere ganar. Y no se dan cuenta que si en el matrimonio alguien gana, los dos pierden. En el matrimonio no debe de haber ganadores. Porque si alguien gana, alguien va a perder. En el matrimonio debemos de ponernos para que los dos ganemos. ¿Alguien me está poniendo atención? Escuche. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería. Porque todos veían a Jesús y todos veían que las multitudes le seguían. Yo no dudo, escuche, yo no voy a parafrasear, no lo dice la Biblia, pero me lo imagino. Si el canto dice yo me imagino, ¿por qué yo no? Ahí va. Yo me imagino que la gente que seguía a Jesús, no sé, le llevaba una gallinita. No sé, le llevaba un cócono. Que ya las personas no saben ni lo que es un cócono. Sí. O no sé, le llevaba platanito. Me explico lo que quiero decir, ¿verdad? O sea, la gente le llevaba cosas y los discípulos. Quiero subir de nivel. Quiero subir. Ya no quiero usar chanclas, quiero usar tenis. Quiero subir de... Yo creo que todos estaban así, de tal manera que la disputa entre ellos era: ¿quién será el mayor? Por eso el problema de la iglesia es cuando en la iglesia sirve para encontrar un puesto. Ese es un grave problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no debe de servir para buscar un puesto. Usted debe de servir porque es el carácter de Dios formándose en su corazón. Entonces, ahí va. Entonces, hubo disputa. No es que tú, no es que yo, no es que yo me lo merezco, es que yo he hecho más. Y el problema es así, el problema, escúcheme, no me lo tome a mal, pero el problema es cuando le cantamos a Dios todo lo que hacemos. Un siervo nunca cantará lo que hace, porque todo lo hacemos por gratitud. No, pero yo me lo merezco más. Yo he andado más con él. No, yo le corté la oreja a Malco. No, yo me agarré a trancazos a aquel. No, yo. Y todos lo único que querían era ver quién era él. Pero nadie peleó por seguir siendo el siervo. Porque es más atractivo una posición que una disposición. Es más atractivo estar arriba que estar abajo. Hubo también entre ellos una disputa de quién sería de ellos sería el mayor, pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ellos sobre ellas tienen autoridad son llamados benefactores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más. ¿Y qué no dice la Biblia que el primero será y el último? Porque Dios siempre pelea con aquel que tiene el corazón y dice: es que yo sirvo para lograr algo, pastor, dentro de la iglesia. Dios pelea con esos corazones. ¿Por qué? Porque la idea de servir no es ganar una posición. Porque si tú sirves, Dios te dará una posición. ¿Alguien entendió eso? Por eso es sumamente importante, y el Señor peleaba con ellos. Ustedes tienen mal el concepto del servicio. Por eso nuestro corazón batalla para ser el que sirve, pues siempre queremos que nos sirvan. Nuestro corazón batalla. No, pastor, yo ya tengo muchos años en el Señor. Pastor, tengo muchos años en la iglesia, y yo creo que por los años que tengo en la iglesia deben de tener más consideraciones conmigo. No, espérame, no. Se respeta, se valora que tenga muchos años aquí conmigo, pero no te da derecho que te traten diferente. A todos los tenemos que tratar por igual. ¿Por qué?
Porque necesitamos tener el corazón de un... Mire lo que dice Marcos 10, 35 al 31. ¿Todavía me aman? Entonces Jacobo y Juan, esos Jacobo, espero que aquí no haya Jacobitos y Juanitos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron así como que ven, quiero hablar contigo, quiero platicar contigo acá a solitas. Ahí va. Diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mire qué interesante. Qué interesante manera de pedir. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, o sea, no aquí, en tu gloria, nos sentemos el uno a la derecha y el otro. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pides? No sabéis lo que pedís. Y luego les aplica, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo, bautizados con el bautismo con que yo soy. Pero fíjese, es pregunta. Él les dijo, no, momento. Tú me estás haciendo una pregunta, pero yo te la regreso con otra pregunta. Tú puedes ser bautizado con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado. ¿Cuál es? El del sufrimiento. Tú puedes ser bautizado con ese bautismo. Porque lo que sigue está difícil. Pero Señor, es que concédenos, porque hemos andado contigo, que en tu gloria nos sentemos a la... No sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Estás equivocado. Por eso yo sostengo que cuando la iglesia, los creyentes sirven, el orgullo empieza a ser quebrantado. El orgullo empieza a ser quebrantado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es algo que Dios aborrece el orgullo en nosotros. Y la manera en que el orgullo es confrontado en nosotros es a través del... Qué fácil, sígueme. Qué fácil, a lo mejor no sé, no sé. Qué fácil es servir a quien te cae bien. Pero qué difícil sería servir a quien te cae. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? A todos, con el mismo corazón y el mismo deseo. Porque por eso el orgullo es confrontado. Cuando nosotros empezamos a servir, el orgullo es... Hermano Juanito y hermana Susi, yo sí sirvo, pero no con esos hermanos. Por eso no le damos a escoger a las personas, porque su orgullo tiene que ser, otra vez, porque su orgullo tiene que ser confrontado. A mí me gustaría entrar en este ministerio, pero ahí está la hermana que me dañó. El día que se salga, pastor, yo voy a entrar. Uy, no. Nunca vas a vencer esa área en tu vida. Porque el servicio precisamente es para doblegar el orgullo. Todavía me aman. Porque es lo que Dios busca en nuestra vida. El servicio refleja humildad del corazón. Refleja que Dios empezó a trabajar dentro de nosotros. Por eso aquello, Señor, podría ser de que yo me siente a la derecha y él a la izquierda. No importa, Señor. Y Dios le dijo, no. Es más, eso ni siquiera me corresponde a mí. Pero de entrada te digo que no se puede. Por eso, cuando sirvo, mi orgullo se crucifica. ¿Cuándo qué? Otra vez, ¿cuándo qué? ¿Cuántas veces usted ha querido responderle mal a alguien y se acuerda que ama a Dios? ¿Y qué hace?
chitón. Porque se acordó que está tratando de agradar a Dios. Cuando servimos, nuestro orgullo, ¿qué hace? Se crucifica. Debemos de aprender a servir para que nuestro orgullo se crucifique. Porque es algo que a Dios le agrada. Mire lo que dice Juan 13, 13 al 15, la versión Dios habla hoy. Ustedes me llaman maestro y señor. Dos títulos muy importantes en el judaísmo. Escuche esto, por favor, porque es importante recalcar. Dos títulos muy importantes en el judaísmo. Ustedes me llaman, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies de atleta. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, también, ahí le va. Si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Otra vez, si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si yo, el maestro y el señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavar los pies unos. ¿Y qué es más fácil, lavar los pies o ser ujier? Escúpalo. ¿Qué es más fácil, lavar los pies o ser ujier? ¿Qué es más fácil, lavar los pies o ser ujier? ¿Qué es más fácil, lavar los pies o ser ujier? ¿Es más fácil ser ujier? Otra vez, ¿es más fácil ser ujier? ¿Y luego por qué no sirve? Digo, porque si quiere, venga. Por eso lo hizo delante. Y Pedro le dice al Señor algo: tú no me lavarás a mí los pies. Y el Señor le dice: si yo no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo: si tú no estás dispuesto a humillarte y a servir, no te necesito en mi equipo. Si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo, no te necesito. ¿Dónde? En mi equipo. No, Señor, pero yo te he cuidado, pero yo he echado fuera demonios, Señor, pero yo he sanado cuando me mandaste. No me importa. Lo más importante en el servicio no es lo que hagas, sino lo que demuestras. Trae saliva, trae saliva. ¿Por qué? Porque es importante. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9 en la versión traducción lenguaje actual. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Por eso, déjenme contextualizar este texto, porque muchos de ahí se agarran. Ya ves, Dios te quiere millonario. No. Vamos a entender el contexto. Ahora, si usted me pregunta, ¿Dios me quiere bendecir? Claro que Dios lo quiere bendecir. Yo no estoy en contra de eso, por favor, nunca me malentienda. Yo estoy consciente de que Dios nos quiere bendecir, pero no de la forma en que quieren hacerlo aparentar. Por ejemplo, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era, porque allá arriba todos le servían. ¿Sí o no? Él decía: hágase la luz. ¿Sí o no? Sepárense las aguas y... Por eso la Biblia dice que Cristo es el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Lo que se hablaba sucedía. ¿Sí o no? Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo
¿Qué quiere decir? O sea, que se hizo pobre de no tener que comer, que se hizo pobre de andar con los pantalones rotos. Bueno, hoy los jóvenes andan de pantalones rotos por gusto, pero antes era porque no había. ¿A eso se refería? No. Se hizo pobre porque él pudo estar en un palacio, pero no era lo que vino. Y se hizo. Le voy a decir algo. Yo no sé, ni estoy hablando de ningún partido político ni nada, pero ¿por qué la mayoría de los mexicanos ama al presidente? ¿Pero por qué? Está bien su humildad, pero ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Ayuda a quiénes? Los pobres. El poder no lo utiliza para beneficiarse. El poder lo utiliza para beneficiar a otros. El concepto de Dios es ese. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con ustedes fueran enriquecidos. ¿Con cuál pobreza? Él vino a demostrarme que más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Alguien comprendió eso? Él me vino a enseñar eso. Y esa doctrina choca con nuestra cabeza, porque todos queremos una posición, y Dios dice: no, el reino de Dios no consiste en posiciones. El reino de Dios consiste en servir. Por eso el servicio es practicar la humildad en el corazón. ¿El qué? Es practicar la humildad. Corazón. ¿Qué tanta falta nos hace ser humildes? Es la realidad del corazón. Hechos 9:6. ¿Todavía me aman? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué fue la primera expresión que Saulo le expresó al Señor cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco? Me voy a explicar más. En teoría, Pedro debió de haber sido más usado que Pablo, en teoría. ¿Por qué Pablo fue más usado que Pedro? ¿Por qué? Porque la primera expresión de Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Ya entendí que tú eres el Señor y que yo soy un simple. ¿Qué quieres que yo haga? Vete a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el hombre entendió de pie a cabeza lo que tenía que hacer. Era un siervo. Era un hombre que había naufragado 2 veces. Lo habían tenido por muerto. Había sido azotado muchas veces. Pero él decía: por amor a Cristo. Wow. Porque tenía una identidad de Dios. ¿Y cuál era la identidad? Servir. A nosotros nos pasa una mala experiencia en el servicio y lo dejamos de hacer. A Pablo 5 veces lo azotaron y nunca dejó de servir. Ay, Padre, qué fuerte estuvo eso, Dios santo. ¿Cuántas veces estuvo a punto del naufragio? ¿O cuántas veces naufragó? Los que leen la Biblia. Desde la primera hubiera dicho: ya no me trepo a un barco. Pero él dijo: por amor a las almas, me vuelvo a trepar. Lo azotaron 5 veces, 39 azotes. Ni la primera lo hizo desistir, ni la segunda lo hizo desistir, ni la tercera lo hizo desistir. Porque tenía un corazón de... Él sabía que lo que Dios le había dado era para bendecir, no para mi beneficio. Es que lo que Dios nos da
no es para nuestro beneficio. Lo que Dios nos da es para bendecir a las personas. Por eso cuando alguien se adueña de lo que Dios le da, corre un grave peligro, porque no debe de ser así. Por eso el servicio produce grandeza. ¿Qué produce el servicio? Yo recuerdo mucho, siempre con cariño, cuando mi mamá era sirvienta. Recuerdo con cariño porque salíamos de donde mamá trabajó más de 25 años. La señorita, una señorita grande, Gertrudis de la Garza. Que Dios te bendiga por cómo trataste a mi madre. Después de ahí nos íbamos con la señora Olivia a hacerle el aseo. Mamá salía a las 3. De las 3 eran unas 10, 12 casas. Nos íbamos, mamá y yo, a hacer el aseo con la señora Olivia. Lo primero que hacía la señora Olivia, una mujer económicamente bien acomodada: Vicky, ¿ya comiste? Antes de que hagas todo, siéntate a la mesa. Nos sentaba a la mesa la señora Olivia. Nos daba comida en sus propios platos, con sus propios tenedores. Después de que nos alimentaba, ella lavaba los trastes y decía: ahora sí, Vicky, hazme el aseo. Mamá y yo con un gusto le hacíamos el aseo. Nos íbamos y siempre la señora Olivia: Vicky, no te vayas con las manos vacías, aparte de lo que te pago, llévate esto. Es más, yo le decía a mi esposa y a mis hijos: ¿saben por quién comí por primera vez pollo loco? Que para los que no saben, costaba carísimo en aquellos años. Por la señora Olivia. Un día llega la señora Olivia: Vicky, te compré algo bien sabroso, llévatelo y disfrútalo con tu familia. Fue la primera vez que yo probé el pollo loco. Y después ya no pude porque no se podía, estaba muy caro. Llegaba una persona indigente a tocarle a la señora Olivia, ¿y sabe qué hacía? Obvio, no lo dejaba entrar porque no sabía quién era. Espérame tantito. Iba a la cocina, sacaba un plato de su vajilla, le daba comida calientita, se lo sacaba: siéntate y come. En su propio vaso le daba a beber. Terminaba, ella iba, lo lavaba y lo ponía otra vez en su loza. Una mujer increíble. Una mujer que había entendido que la posición que ella tenía no era para humillar, era para bendecir. Que la posición que Dios nos dé nunca sea para humillar a nadie. Que la posición que Dios nos dé siempre sea para bendecir a otros. Por eso la Biblia dice algo bien interesante. Quiero terminar con esto, aunque no acabé, pero quiero terminar con esto. La Biblia dice que somos árboles que dan. ¿Por qué tenemos que dar fruto? Para que nos vean lo frondoso, los buenos que somos en lo que hacemos, para que nos admiren y nos digan: wow, ¿cómo lo haces? Para eso. ¿Sabes para qué damos fruto? Para que otro venga y arranque el fruto de nuestra vida, aunque nos duela. Es más, habrá algunos que abusarán. Pero no por eso debemos de dejar de dar. El que uno sea ingrato o el que alguien sea ingrato, nada tiene que ver con lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Yo no puedo dejar de dar fruto porque alguien me ofende, me insulta, me roba. No, yo tengo que seguir produciendo, porque ese es el reflejo de Dios. ¿Dónde? En nuestra vida. Por eso la iglesia tiene que aprender a servir.
La iglesia tiene que aprender a no servirse, sino a y dar tu vida por otros, porque ese es el deseo de Dios. Y quiero terminar con esto. Esa señora de quien hablo, la señora Olivia, después de conocer a mamá por unos meses: Vicky, ¿tienes casa? Nosotros no teníamos casa, vivíamos rentando. Y un día mi mamá se le pone a mi hermano el mayor: compra un terreno, a regañadientes mi hermano lo compra. Pero no podíamos construir. La señora Olivia: Vicky, ¿tienes casa? No, no tienes casa. ¿Qué te gustaría tener? Mamá siempre tenía la ilusión de un tejabancito. Teníamos un tejabancito porque mamá, esa era un tejabancito, pero no tengo dinero. Ah, ok, está bien, Vicky. ¿Y tienes dónde, Vicky? Pues mi hijo tiene un terreno. Ah, ok. Al mes: Vicky, te tengo una sorpresa. ¿Cuál es, señora Olivia? Te vamos a construir un tejabancito. ¿Qué? Pero no tengo dinero para pagarlo, señora. No, no te lo estoy cobrando, te lo vamos a regalar. Y mi mamá: pero ¿cómo, señora? ¿Cómo me va a regalar algo que ni siquiera usted me conoce? Pero no importa, yo te lo quiero dar y acéptalo. Al mes y medio estaban construyendo el tejabancito donde viví muchos años de mi vida, gracias a una persona que tenía el poder económico, pero que no era egoísta. Una persona que entendió que todo lo que ella tenía, para que siguiera produciendo, tenía que acordarse de los pobres. Siempre me acuerdo de esa mujer y la bendigo. Siempre le digo al Señor: gracias por esa señora. Bendice sus hijos, bendice sus hijas, bendice sus familias, sus nietos, bendícelos, porque marcaron mi vida a través del servicio. El servicio, lo que Dios nos da, no es para decir Dios me lo dio y a nadie lo comparto. Lo que Dios nos dio es para ponerlo al servicio de todos los demás. Póngase de pie, por favor.